Muy buenas noches, queridos estudiantes. Les damos nuevamente su bienvenida a la clase de Políticas de Desarrollo y Gestión de Recursos para la Agroindustria. Yo les recuerdo nuevamente, yo sé que ustedes ya han tenido algunas clases conmigo. Yo soy Jennifer Granados y está conmigo el profesor Héctor. Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches, Jennifer. Me siento muy contento de estar acá nuevamente con ustedes y listo a colaborar en todo lo que sea necesario para el éxito de esta asignatura. Muchas gracias, profesor Héctor. También quisiera recordarles a ustedes, el día jueves estuve yo en ese espacio de tutorías virtuales y pues lastimosamente ninguno de ustedes estuvo con nosotros. De verdad es importante que ustedes ingresen. Le teníamos preparada una actividad para ampliar algunos conceptos, especialmente sobre los fundamentos de la agroindustria, pero sí es necesario, de verdad es muy importante que ustedes ingresen a las tutorías, asistan a estos espacios para que nosotros podamos generar ese debate con ustedes y ampliar algunos conocimientos que son necesarios, no solamente para nuestra asignatura y la del profesor David y la profesora Adriana, sino para las asignaturas que siguen dentro de nuestra tecnología. Entonces vamos a dar inicio a nuestra teleclase. Vamos a empezar primero con una especie de recorderis, de un espacio como de organización de los temas, pero también quisiera recordarles, ojalá y no se les haya olvidado, que ustedes tenían una tarea, y la tarea era imprimir el taller que ustedes van a resolver en nuestra segunda hora de clase. Entonces vamos a iniciar nuestra teleclase. Quiero que ustedes miren la diapositiva. Si ustedes ya tuvieron el tiempo de leer su módulo, saben muy bien que nuestra primera sesión, la sesión del día de hoy, tiene que ver con el sector público, con ese marco institucional de la agroindustria en Colombia. Entonces, ya que vimos un poco este título, vamos a recordar un poco qué trabajamos la clase pasada. Entonces, nosotros tenemos como el gran sistema que es la agroindustria colombiana. Ya habíamos hablado que uno de los temas que era importante tener presente para poder conocer cómo funciona esta agroindustria es el tema de la normatividad. Y habíamos hablado que empezábamos con un tema internacional, como era el marco de la Organización Mundial del Comercio y las diferentes instituciones que ayudan o que regulan algunas disposiciones, algunas políticas que son necesarias para el funcionamiento no solamente interno, sino global. Y después veíamos cómo estas normas, que tenían como un direccionamiento internacional, se materializaban en unas normas nacionales. Y eso se los poníamos como cómo ver que esto empieza a relacionarse o cómo esto se materializa en unas instituciones del orden público y privado, que ese va a ser el tema que vamos a trabajar hoy, que tiene que ver con cuáles son las instituciones del orden público en Colombia. ¿Pero para qué? Para empezar a entender cómo funciona la política macroeconómica de nuestro país, especialmente la política sectorial de la agroindustria, y así poder empezar a entender cómo se hace ya esta segunda parte de nuestro curso, que es el tema de los recursos, que hay unas diferentes clasificaciones de recursos y vamos a trabajar más adelante para poder entender un poco cómo se establecen o se han originado estas cadenas productivas en el ámbito colombiano. Vamos a darle paso al profesor Héctor para que salude a nuestros estudiantes, los salude a ustedes en sus centros asociados. Gracias, profesora Jennifer. Sí, un saludo muy especial para todos en las localidades, las diferentes regiones de Colombia en que se encuentran ubicados, particularmente en Valledupar, Barranquilla, Zipaquirá, Tuluá y Pasto. Les pido un favor muy especial para empezar ahora, que nos envíen por favor un registro de su asistencia, un reporte de su asistencia para yo ir mirando acá de qué manera van ustedes interviniendo en esta interesante clase. Entonces aquí estaré pendiente, profesora Jennifer, de poderles colaborar al máximo en eso. Bueno, sí, porque hasta el momento no nos ha llegado ningún mensaje de ustedes. Queremos saber si ustedes están atentos a nuestra asignatura. Para nosotros es importante, y más ustedes que ya son parte de este quinto semestre, que son nuestros alumnos que ya van como culminando esta etapa de su tecnología. Entonces, mientras ustedes nos envían los saludos y el profesor Héctor los recepciona en el aula virtual de aprendizaje, quisiéramos como empezar como una introducción al tema. Antes de exponerles, digamos, más allá de lo que dice el módulo, más allá de lo que nosotros les pudimos haber planteado en el módulo escrito, quisiera que ustedes observen una pequeña entrevista que le hicieron
a un investigador, un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, que se llama Jorge Pulecio. Él habla un poco sobre el impacto que se da, o digamos como hacia dónde va la política en nuestro país. Entonces vamos a observar nuestro video, tengan presentes los aspectos que se mencionan y volvemos en un momentico. Bueno, el gobierno del presidente Santos, de manera sorpresiva y sorprendente para algunos, ha asumido unos retos en la política agrícola que no fueron planteados durante la campaña electoral, pero que responden a una demanda de la nación aplazada ya por varias décadas. En concreto, se ha propuesto el presidente devolverle a los expulsados del campo durante las últimas 2 décadas de violencia 2 millones de hectáreas. Y no solo devolverles esas 2 millones de hectáreas, sino crearles alternativas productivas sostenibles, incluyendo en las zonas de reserva campesina y además garantizándoles oportunidades productivas sostenibles. Ese reto es inmenso por las siguientes razones. Primero, porque desde los años 80 en Colombia se desmontaron las instituciones con las cuales se podía hacer política agrícola. Por ejemplo, se desmontó el Fondo de Desarrollo Rural Integrado DRI, el INCORA, IDEMA, INDERENA, IMAT, ICA, las instituciones que luego de la reforma agraria de los años 50 y 60, de todas maneras se habían permitido hacer política institucional a favor de la economía campesina. Eso está desmontado, hay que crear esa institucionalidad. En segundo lugar, los recursos que se asignan para la política agrícola han sido también desmontados, no solo las instituciones, sino los recursos. Lo que aparece como haber un ingreso seguro es apenas un paliativo de lo que cuesta hacer de nuevo política agrícola con desarrollo social en el campo. Y eso significa quitarle esos recursos a otros sectores de la administración pública y asignarlos de manera sostenible a la economía agraria, incluyendo recurrir a crédito internacional, porque no existe el recurso nacional. En tercer lugar, significa asumir el reto de qué va a pasar con los tratados de libre comercio que ha firmado el presidente Uribe y los va a implementar el presidente Santos. Tanto el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Canadá, como con otros países donde se están negociando tratados de libre comercio, en los cuales Colombia tendría varios riesgos de pérdida. Y eso afectaría directamente a la economía campesina. Pero en cuarto lugar, y a mí se me ocurre el reto más importante, es que el modelo de Uribe para poder aprobar los tratados de libre comercio y mantener el apoyo del uribismo rural significó darle paso a la industria de los biocombustibles en Colombia. En Colombia tenemos algo así como 4.8 millones de hectáreas cultivadas. El gobierno de Uribe aprobó un plan de desarrollo energético que significa cultivar ahora más de 7 millones de hectáreas en agrocombustibles, en particular en palma africana y en caña de azúcar. El palma para biodiesel y caña para etanol. Y le creó un mercado a esos combustibles y unos subsidios que le garantizó el apoyo del sector. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de intervenir en este momento. Ustedes están escucharon al profesor Jorge Pulecio de la Universidad Nacional, quien nos presenta una interesante exposición sobre los puntos en que él cree que está siendo afectada la política agraria en el momento presente, hablando por ejemplo de los desplazados, los 2 millones de hectáreas que se han perdido y que precisamente el gobierno trata de recuperar, el problema también de las instituciones que han desaparecido en el sector, la previsión que debe tenerse en relación con el TLC es un punto muy importante para nosotros, y todos los elementos que podemos nosotros observar
como punto de partida para tener en cuenta hacia la agroindustria. Yo quiero reportar asistencia de quienes nos informan por acá. Tenemos inicialmente Juan Carlos Sierra de Armenia, quien nos está informando que la clase pasada no pudo hacerse presente, Marisabel, Emilsen y Edwin de Zipaquirá, y también tenemos de Valledupar, quienes nos reportan la asistencia por intermedio de Mónica Patricia Orozco Álvarez. A todos muy bienvenidos, y les pedimos a los amigos de Pasto y de Tuluá que también lo hagan. Estamos todos pendientes de ustedes para que podamos seguirles acompañando al máximo. Profesora Jennifer. Bueno, entonces ya ustedes, el profesor Héctor los saludó. Nosotros queremos que ustedes estén atentos a las actividades. Ahora, ya que ustedes vieron este video, vamos a tratar de hacer una actividad con ustedes. Ya ustedes tuvieron como una primera noción de lo que el profesor Pulesio piensa que es el papel y la incidencia que tiene en las políticas que tienen que ver con el tema de la agroindustria y con el tema agrícola. Pero ahora yo quiero hacerles una pregunta un poco más general. ¿Cuál es el papel del sector público en el desarrollo de la agroindustria en Colombia? Ustedes van a tener 3 minutos para que hagan esta reflexión. Nos envían por medio de los monitores al aula virtual. El profesor Héctor va a estar recepcionando las respuestas. Yo también le voy a colaborar para nosotros poder tener esas percepciones. Entonces les dejo esta pregunta. ¿Cuál es el papel del sector público en el desarrollo de la agroindustria en Colombia? Y volvemos en 3 minutos. Bueno, queridos estudiantes, ya ustedes tuvieron 3 minutos para darnos respuesta a esta pregunta. Entonces, profesor Héctor, cuéntenos, ¿qué nos han dicho los estudiantes? Bueno, inicialmente encontramos
ya un reporte de asistencia de pasto, que la vez pasada lo extrañábamos mucho a Carlos y a Mario Fernando. Muchas gracias. También Luz Daneris en Valledupar. La respuesta que nos han enviado principalmente ha sido del amigo Juan Carlos Sierra Hidárraga, de Armenia, precisamente quien la vez pasada no estuvo. Nos dice que lo que se busca es generar políticas en las cuales todos los participantes tengan las mismas oportunidades, o sea, la respuesta a la pregunta. Invito cordialmente a las demás personas también que manifiesten sus opiniones sobre el particular. Profesora. Gracias, profesor, y gracias, Juan Carlos, por su respuesta. Motivamos a los otros a que por favor participen. Es muy importante para nosotros que ustedes empiecen a cuestionarse sobre este tema. Ustedes, como futuros tecnólogos en gestión de empresas agroindustriales, necesitan conocer el sector. Y ese es el objetivo de esta clase. ¿Por qué es importante? Profesor Héctor, ¿tiene otra participación? Sí, de Pasto, Carlos y Mario Urbano. Muchas gracias por participar. Nos dicen: fortalecer y controlar el crecimiento del desarrollo, fortalecer para que crezca con subsidio, ayudas, etcétera, y controlar para preservar el medio ambiente y para que no haya competencia desleal. Ya más adelantito les contesto, pero también aquí hay otra respuesta de Zipaquirá, de Emilsen, María Isabel y Edwin. Edwin, me acuerdo que es de Cajicá, pero vive en Cajicá, pero está presente allá en Zipaquirá. La respuesta que ellos nos dan es: buenas noches. Su papel es el de crear una normatividad que le conceda el desarrollo económico al primer sector de la economía, tanto en producción como para comercializar. Esas son las respuestas, profesor. Tuluá, si está por ahí también, los espero. Bueno, entonces ya recibimos reporte de nuestros estudiantes en Pasto, en la ciudad de Zipaquirá, y de nuestro compañero Juan Carlos. Entonces, lo que queríamos que ustedes empezaran a preguntarse era: ¿por qué es tan importante que ustedes empiecen a conocer cuáles son las instituciones públicas que responden al tema de la agroindustria? ¿Cuál es el interés? Y ese es el objetivo de nuestra sesión de hoy. Nosotros lo que queremos es que ustedes puedan identificar cuáles son esas instituciones, pero ¿para qué? ¿Cuál es como la lógica? ¿Cuál es el sentido? Y el sentido es que al conocer ustedes, al ustedes identificar cuáles son esas instituciones, ustedes pueden entender un poco cómo funciona el sector. Y al conocer su funcionamiento, también pueden saber cómo ellos aportan al desarrollo de la agroindustria en Colombia. Uno de ustedes decía que es la forma para que se pueda dinamizar el desarrollo económico del sector primario de la economía. Yo creería que no es solamente el sector primario. Si ustedes tienen en cuenta, la agroindustria no solamente hace referencia al sector primario, o sea, al sector de las materias primas, sino que forma parte de muchos actores. Si ustedes recuerdan aquel video de la República de Argentina, donde se mostraba que para poder llegar a esa comercialización de un producto, por ejemplo, la leche en esas cajas de Tetra Pak, pues han pasado muchos actores. Está desde ese ganadero, pequeño ganadero, no hablemos de ese gran ganadero con una ganadería extensiva, sino un pequeño ganadero que vende su leche a, por decir, Alpina, y que de ahí para allá hay una cantidad de intermediarios. Está la persona que lo transporta, la persona que lo almacena, se lo vende a Alpina, y en Alpina se dan unos procesos de transformación y de mejoramiento del producto hasta que llega, digamos, a un supermercado o una tienda para que lo pueda comprar alguien. Si ustedes se dan cuenta ahí, no solamente estamos hablando de un solo sector de la economía. Por eso es tan importante que ustedes entiendan que estas instituciones no solamente ayudan o impulsan un solo sector. Ellos forman parte, digamos, de las estrategias para que la agroindustria, como un sector que aparte de generar, digamos, una actividad de levantamiento, de cría, también genera un valor agregado, un desarrollo más allá, un mejoramiento, digamos, de esos productos para que pueda ser un producto con un desarrollo tecnológico. Profesor Héctor. Sí, complementando lo que dice la profesora Jennifer, pues es excelente la opinión que ella manifiesta, en el sentido de que debe verse la industria como un sistema, y el sistema precisamente tiene que ver con las fincas, casos por ejemplo del ICA, que trabaja como una entidad vinculada a la sanidad vegetal y animal, que se ve realmente en las fincas, y el mismo INCODER, que ustedes deben haber leído también, tiene que ver con el desarrollo territorial.
Entonces, muy bien lo que ella manifiesta, porque nos deja la impresión de que no es solo la parte de transformación la que hay que mirar, sino también la producción de los artículos en su propia fuente primaria. Profesora. Bueno, gracias, profesor. Entonces, vamos a ver este mapa conceptual que nosotros le preparamos para ver cómo está estructurado este sector público. Nuestro sector público tiene, digamos, como varios ámbitos. Está el ámbito que tiene que ver más que todo con el tema del desarrollo en cuanto a la formación de personas, en cuanto a cómo se capacitan, cómo se genera un capital humano que pueda impactar también en esos ámbitos, pero también encontramos el de dirección, el de la cabeza del sector de la agroindustria, que es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En cabeza del ministerio, como ustedes vieron en su módulo, existen unos programas misionales, ustedes en su módulo los tienen detallados, tienen cada uno de estos direcciones misionales, como son la de planeación y seguimiento presupuestal, la política sectorial, comercio, financiamiento, pesca y acuicultura y demás, que ustedes las pueden ir revisando cuando ya, digamos, cuando se sienten con su módulo, si no lo tienen, pero sé que la mayoría ya ha hecho, digamos, esta tarea. Pero a su vez el ministerio al interior cuenta con unas instituciones que le apoyan en esta tarea de poder apoyar, de poder dinamizar el sector de la agricultura y del sector agroindustrial, como son unas entidades adscritas, que ustedes también las tienen en su módulo, que son el ICA y el INCODER, y que más adelante del ICA vamos a hablar un poco en un ámbito que él también tiene un posicionamiento, pero vamos a empezar también a mirar que a su vez dentro del ministerio existen otras entidades vinculadas que también ayudan a promocionar, a direccionar, a mejorar como los ámbitos, los espacios, para que estos empresarios agroindustriales, estos diferentes actores del sistema agroindustrial, como son los productores, los comercializadores, los transportadores, los que transforman, puedan tener un espacio y un ámbito. Por eso están las corporaciones de abasto, que son las encargadas del almacenamiento y a su vez una venta o un despacho de los productos. Un caso, por ejemplo, son los fondos ganaderos, que más adelante vamos a ver que son fondos de fomento, que son fondos que van tratando de generar un ámbito o un espacio para el mejoramiento del sector. También tenemos algunas cajas que buscan que estos pequeños o los medianos empresarios rurales también tengan unas garantías, unos espacios para poderse desarrollar más allá de su actividad económica. Pero también tenemos empresas como Becol, que es una de las empresas que se encargan de los productos veterinarios. Está Almagrario también, que cumple unas funciones no solamente, digamos, de almacenamiento, sino también que tiene unas funciones específicas que ustedes las pueden encontrar en el módulo, y el Banco Agrario como ese ámbito que se necesita para el financiamiento y el crédito, que también forma parte de las acciones por parte del ministerio y que son también parte de la política del sector, que vamos a ver en otra sesión. Pero a su vez, así como a nivel nacional existe una instancia rectora, una instancia que direcciona hacia dónde se deben enfocar las acciones de apoyo y de dinamización del sector, a nivel local existen las secretarías de Agricultura que tratan de seguir con, digamos, con esas políticas nacionales que deben llegar a los diferentes municipios, a las diferentes localidades, y que a su vez también tienen como una dependencia que les ayuda en esa actividad de transferencia de tecnología, de asistencia a los productores rurales, que son las UMATAs, como lo llamamos nosotros, pero que sabemos que en este momento están en una redefinición, un mejoramiento de su accionar, porque en algunos municipios de nuestro país empezaban a tener un poco como de falencias en cuanto a su actuación. Pero eso van a ser unos debates que vamos a ir dando a lo largo de la clase. Entonces, queríamos era hacer como un paneo de todas las instituciones. Quisiéramos hablar un poco de esa gran institución que es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El ministerio como tal es como ese ente rector, como ustedes pudieron ver en su módulo, que tiene unas direcciones. Cada dirección corresponde a un área que hay que potencializar, a un área a la que hay que prestarle atención. Si ustedes miran nuestra diapositiva, nosotros les pusimos una, pues porque
era como volver a hablar y volver a hablar de lo mismo, pero lo que queríamos era mostrarles cómo una dirección, por ejemplo, la de pesca y acuicultura, cómo materializa su accionar, cómo lleva a la práctica esta institución que está regida por un marco normativo, porque el Ministerio de Agricultura forma parte, digamos, como de esa materialización de lo que aparece en la Constitución, y cómo ellos llevan a la práctica esas misiones que ellos deben cumplir. Por ejemplo, ellos tienen un programa que se llama el Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras de Colombia. Este plan, ¿qué trata de hacer? Es generar estrategias para que una actividad como la pesca no vaya a terminar, digamos, en un punto en que no sea posible y no se dé en Colombia. ¿Y esto qué genera? Pues genera una cantidad de repercusiones económicas tanto para los pequeños pescadores como para todos los actores del sistema, aquellos que transforman estos productos no sé, en conservas, en pescados secos, en diferentes productos, pero también sabiendo que hay ciertas especies que no se pueden vender, que no son comercializables, porque aquí entra el tema de las rayas, por ejemplo, el tema de los tiburones. Hay muchas entidades que se encargan de la protección de ellos y el Ministerio de Agricultura no puede ser ajeno a ellos. Tiene que también tener unas políticas claras sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer, hacia dónde pueden ir los diferentes sectores y hacia dónde tienen que haber unas instancias que delimiten el accionar. Entonces, profesor Héctor, quisiera comentarnos algo alrededor, digamos, como de este funcionamiento del Ministerio. El Ministerio pues está muy coordinado a nivel nacional, como lo podemos observar en la parte del módulo impreso, pero también ustedes pueden consultar referencias, información en la página respectiva, que es minagricultura.gov.co. Ustedes observan que en esas páginas y en todo el contexto que estamos analizando, es una entidad que trata todos los días de progresar, de mantenerse al día en los avances tecnológicos. Y por eso es muy importante que lo tengamos presente, lo tengamos como uno de los organismos importantes que nos ayudan en la parte agroindustrial. Realmente esto es un componente que a nosotros, los que trabajamos en esta área, nunca nos debe pasar de largo, porque nos brinda el respaldo institucional que uno desea, que uno quiere, para que se puedan llevar a feliz término todas estas políticas y programas. Profesora. Bueno, profesor, sí, lo que está diciendo el profesor Héctor es para que ustedes entiendan que existen muchas instituciones, pero lo importante es que ustedes que van a trabajar en este sector empiecen a entender para qué existen, para qué están, para qué nosotros necesitamos conocerlas. Y hay otra dirección que también llama mucho la atención y más en el ámbito rural de nuestro país, y es la Dirección de Desarrollo Rural. Esta dirección corresponde, digamos, a esas que se encargan a tratar de generar políticas, de generar acciones que permitan la participación de las comunidades rurales, pero también que generen una especie de acciones puntuales para que se asignen recursos para estas comunidades. No es simplemente abrirles espacio, es también generarles caminos, es también generarles como posibilidades, como políticas que le generen unos espacios para ellos generar actividades de acuerdo a sus recursos, a su ámbito, a lo que hay en sus regiones. Por eso poníamos un ejemplo de uno de los programas que ellos tienen, que se llama Oportunidades para la Equidad, y ahí ¿qué es lo que trata? Si ustedes recuerdan, en la clase pasada habíamos hablado de una ley que se llamaba la Ley de la Mujer Rural. Pues una de las materializaciones de este programa de Oportunidades para la Equidad fue esa política, pero que en la política faltaba algo, faltaba volverlo práctico, llevarlo a la práctica, de generar, como unas acciones puntuales. ¿Cómo entonces se iba a trabajar con la mujer rural? ¿Cómo llevamos a la práctica esa ampliación de las libertades y de los derechos? Y lo que crean es un fondo de fomento para las mujeres rurales, donde ¿qué tratan ellos de hacer? Es de generar cómo captar recursos, cómo recoger recursos para poderles entregar a ellas como unos créditos, unos subsidios para que puedan generar desarrollos en sus localidades, cómo generar un proceso de formación de pequeñas empresas rurales
en el ámbito donde ellas estaban. Entonces, si vemos cómo se van materializando las políticas, cómo se va desde un ámbito tan grande como es el ministerio, se crean unos pequeños planes y empiezan a atacarse aquellas poblaciones que son, digamos, como parte fundamental del desarrollo de la agroindustria en nuestro país. Pero entonces ahora vamos a darle paso al profesor Héctor para que nos hable un poco de una institución bastante importante en nuestro país. Profesor, cuéntenos cuál es el papel del ICA, más cuando usted formó parte de él. Sí, yo muy agradecido con el ICA. Yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis de grado en las instalaciones de la granja de Tibaitatá, aquí cerca al sitio en que nos encontramos. Y posteriormente desarrollé un poco de actividades ya como director del Programa Nacional de Economía Agraria, del ICA. El ICA pues era una entidad destinada principalmente al área de la investigación. Con el transcurso del tiempo se dividió en ICA y Corpoica. Corpoica tomó las funciones investigativas y el ICA continuó con la parte de sanidad animal y sanidad vegetal. El ICA en ese sentido pues ejerce la función de controlar todo lo que tiene que ver con las importaciones de productos agropecuarios al país y lo que tiene que ver con las exportaciones. Se caracteriza por tener un grupo de técnicos de altísima capacidad científica y tecnológica. Si alguno de ustedes los conoce, pues se darán cuenta de que estas palabras no son vanas. Recuerdo mucho sus instalaciones en Tibaitatá, allá en Pasto, los amigos de Pasto Onuco, acuérdense de Onuco, la granja en donde se encuentran ustedes muy cerca de donde están. En ese sentido, pues ustedes observarán que hay una gran potencialidad de acción del ICA y manteniendo estas funciones siempre y cuando coordine muy bien con Corpoica, que se encarga de la parte investigativa. Antes de terminar, quiero pedirle a los estudiantes de Barranquilla, Ana Isabel, si está por ahí, por favor, repórtanos asistencia. Tuluá también, que no he podido conocer si están ahí con nosotros. Siempre les llamo este punto de atención porque queremos sentirnos muy acompañados por ustedes, profesora. Muchas gracias, profesor Héctor. Sí, lo que decía el profesor Héctor es bastante importante y ya el profesor Jorge Pulesio no lo hacía, o sea, hacía mención sobre la institucionalidad del sector agropecuario. ¿Cuáles eran las instituciones que habían desaparecido? Y el profesor Héctor nos hizo mención a ello. Cuando se dividen y se deja el ICA únicamente encargado de esa actividad, de saber cuáles son como las normatividades, las buenas prácticas que se deben dar en ese sector en cuanto a la sanidad animal y la sanidad vegetal. Pero entonces nos queda otra institución bastante importante dentro del sector público y que tiene que ver con el INCODER. Ya vimos un poco cuál era la función del ICA. Ellos tratan de generar esos ámbitos, esos espacios para saber cómo generar, digamos, unas políticas para que la producción en nuestro país no se vea alterada por malas prácticas, por la importación de, de semillas o de algunos tipos de animales que puedan ir en contra, digamos, de nuestros ámbitos, de nuestros ambientes, pero también existe una contraparte. El INCODER es otra institución bastante importante, como ustedes pueden ver en su diapositiva. ¿Ellos qué hacen? Ellos tratan de generar un trabajo como mancomunado entre las instituciones públicas y la comunidad. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el objetivo último, digamos, de ese trabajo? Es que se pueda acceder a los factores productivos y sociales. No solamente importa acceder a la tierra, a los insumos, sino también a tener un ámbito, un espacio donde esa actividad se vuelva un ámbito comunitario. Pero esto va encaminado a generar un desarrollo social y económico del país. Ya no estamos hablando únicamente del enriquecimiento de los agricultores, sino un desarrollo de toda la nación. Y ahí es cuando el INCODER empieza a generar como cuáles son las políticas que hay que direccionar, cómo facilitarle el acceso a los pequeños y medianos productores, cómo generar, digamos, alternativas del uso eficiente y racional de los recursos. Ya no solamente se está pensando en cómo producir más y hacerlo rápido, sino cómo hacerlo sostenible en el tiempo. Yo creo que ustedes recuerdan un poco algunos temas que trabajamos en la asignatura de Desarrollo Sostenible de cómo hacer posible que lo que nosotros disfrutamos ahora se mantenga en el tiempo. Y el INCODER es una de esas instituciones llamadas a realizar ese trabajo con las comunidades. Entonces, como conclusión de nuestra sección del día de hoy, tenemos entonces que la existencia de normas o leyes
no garantiza la existencia de un ambiente social y económico para el desarrollo de las actividades rurales. Eso yo creo que es una de las cosas que nosotros queremos que ustedes tengan claro. El simple hecho de que existan muchísimas normas no garantiza nada, porque aquí lo importante es que tanto la comunidad como las instituciones trabajen de forma conjunta. Por eso les decía que es importante el papel que desarrolla el INCODER en las regiones, pero también es necesario que la organización actual de lo público para la agroindustria tiene que generar mayores garantías legales en la medida que sean identificadas y conocidas. Aquí hay un tema de no solamente deben de existir, tienen que ser legítimas para las poblaciones. Las poblaciones son las que legitiman las leyes, son las que las reconocen y las vuelven práctica y las pueden llevar a su ejercicio como tal. Entonces, por eso es tan importante que ustedes, como futuros tecnólogos en gestión de empresas agroindustriales, tienen que empezar a conocerlas, digamos como vulgarmente manosearlas, tienen que saber qué hace el ministerio, qué hace el ICA, qué hace el INCODER, ¿qué hacen todas estas empresas que están vinculadas al sector de la agroindustria? Ustedes tienen que volverse, digamos, como los duros en la institucionalidad de la agroindustria. Yo creo que si ese trabajo no se hace, ustedes empiezan a, digamos, a navegar por un mundo que no tienen claro. Profesor Héctor, ¿quiere complementarle un poco este tema a nuestros estudiantes? Sí, muy importante lo que menciona la profesora, porque ustedes, especialistas en este campo de la gestión de las empresas agroindustriales, se van a ser tecnólogos que esperamos que muy destacados a nivel nacional, son quienes tienen que reconocer en esas entidades como las que nos brindan las normas. Hay que identificar muy bien qué es lo que cada una de ellas hace para también poder sacar provecho en beneficio de nuestro sector. Entonces eso es trascendental y creo que en manos de ustedes y de nosotros también como profesores en estas asignaturas está el aprender a identificar muy bien ese marco institucional vigente, profesora. Sí, eso es muy importante. Yo creo que el objetivo de la clase se cumple en la medida en que ustedes empiecen a tener claro qué hace cada quien. Cuando yo, por ejemplo, vaya a necesitar un certificado, vaya a necesitar saber si lo que yo estoy produciendo se está produciendo dentro de lo establecido, dentro de lo que internacionalmente es como válido, que está cumpliendo con esas, digamos, con esas pautas que se negocian en la Organización Mundial del Comercio para que nuestros productos puedan salir, pues uno ya no está arriesgando tanto su trabajo, el trabajo de su comunidad y sus propios recursos o los recursos que adquirió por medio de un crédito. Yo creo que existen como muchas razones, como mucha fundamentación para que el desconocimiento de esto no sea una excusa para uno actuar mal, digamos, dentro del sector. Por eso es tan importante que ustedes, independiente de si van a ser los dueños de la empresa, si van a ser los asesores de la empresa, si van a ser parte de alguna empresa, tienen que conocerlo, tienen que saber en qué se están moviendo. Entonces es importante que esto lo tengan presente. Les recuerdo nuevamente, ustedes ahorita en la segunda hora de clase van a realizar un taller. Los que no imprimieron esa tareita que tenían pendiente tienen estos 5 minutos para hacerlo, porque apenas iniciemos vamos a dar comienzo con nuestro taller. Entonces nos despedimos por este momentico y volvemos ahorita cuando se acabe, digamos, este intermedio entre una clase y la otra.